Muy buenas, bienvenidos al bloque 2 de este módulo 10 que se llama Técnica de Intervención Psicoterapéutica 1. El bloque 2 se centra en el enfoque humanista centrado en la persona y psicoterapia de grupo. Estos son los temas que vamos a analizar en este bloque 2. El tema 2.1, el enfoque terapéutico centrado en la persona. El tema 2.2, síntesis y depuración de las corrientes tradicionales. Tema 2.3, psicoterapia de grupo. Tema 2.4, diferencias entre la terapia grupal y la terapia familiar. Y el tema 2.5, técnicas de encuentro grupal y aplicaciones. Comenzamos pues con el tema 2.1, el enfoque terapéutico centrado en la persona. Bien, vamos a hablar de este enfoque terapéutico centrado en la persona. Vamos a comentar algunos de los principales aspectos a nivel teórico, a nivel conceptual. Y bueno, desde un principio hay que remitirse a que el objetivo de las investigaciones sobre el proceso psicoterapéutico estaba centrado en la persona. Ese proceso psicoterapéutico centrado en la persona, pues el objetivo era aislar todas aquellas variables que, al margen de la consideración puramente teórica o de investigación, pues provocaban un cambio favorable en las personas que buscaban ayuda psicoterapéutica. Al aislar esas variables se observó que actuaban o operaban de manera independiente de la orientación teórica, incluso de las técnicas utilizadas por el psicólogo, por el psicoterapeuta. Todos aquellos psicólogos que en su práctica profesional mostraban los más altos niveles de empatía, de aceptación incondicional, autenticidad, pues fueron capaces de producir los cambios más estables, más beneficiosos en el proceso psicoterapéutico. Existen numerosas pruebas científicas para apoyar estas cuestiones que estamos comentando y pues los reforzadores básicos que explican esta gran cantidad de estudios experimentales de esta orientación, hacen relación a la validez de otras variables de relación terapéutica como esos agentes efectivos de cambio favorable, como lo que decíamos antes. Aceptación incondicional, empatía y autenticidad, ¿no? Como tres aspectos muy importantes en este enfoque. La evidencia más clara de la eficacia de estos facilitadores, pues se ha obtenido no solo del estudio de los procesos psicoterapéuticos, sino también al estudiar relaciones entre los maestros y los estudiantes, entre los padres e hijos, y así como entre personas que son significativas mutuamente y sin carácter profesional. Esos cambios favorables no solo se reflejan en la escala que se diseñan para medir los cambios, en este caso psicológicamente favorables, sino también también se reflejan en escalas de inteligencia y de aprovechamiento. Existen numerosos psicólogos a lo largo de la historia que han ido incorporando, por ejemplo, estas cuestiones. Por ejemplo, una gran contribución fue la hipótesis de Freud de las corrientes psicoanalíticas, al andar por esta manera de comprensión diagnóstica de los desajustes emocionales y, teniendo en cuenta estas cuestiones que estamos planteando inicialmente. Algunos psicólogos del aprendizaje prescinden de la variable subjetiva o intersíquica que no tengan unas manifestaciones concretas de la conducta externa para explicar el cambio terapéutico. Entonces, se centran exclusivamente en la atención, en la modificación de conducta, y para ello, simplemente diseñan o emplean técnicas para medir el cambio y para formular hipótesis y explicar el aprendizaje dentro del paradigma más simplista, que sería el paradigma estímulo y respuesta, ¿no? La aplicación de la metodología experimental ha sido fundamental para observar esos cambios en la modificación de conducta y para ver los cambios que produce y a nivel de trastorno de conducta. Para inducir esos cambios favorables, se ha demostrado ser efectiva para la remisión de síntomas y para trastorno de conducta, por ejemplo, como son el caso de problemas de aprendizaje, para trastornos de espectro autista, adicciones, y se ha podido constatar a nivel experimental ese proceso de cambio y cómo afectan el proceso psicoterapéutico y desde un punto de vista de características centradas de la persona que hace más humana y más emocional el contexto psicoterapéutico. Bien, vamos a pasar al tema 2.2, que se centra en la síntesis y depuración de las corrientes tradicionales.
Bien, vamos a ver el propósito empírico que tienen este enfoque centrado en la persona. Y bueno, pues me gustaría destacar que como modelo psicoterapéutico el enfoque centrado en la persona pues ha tenido el objetivo, un objetivo desde un punto de vista empírico de identificación de los factores que facilitan el cambio favorable y duradero tanto en la persona que busca ayuda como también en el terapeuta. No se pueden negar las aportaciones de otras corrientes psicoterapéuticas que han prescindido de marcos de referencia estrictamente teóricos y, las que se han nutrido también en cuanto al método científico y cada una de ellas aplicando sus principios fundamentales. Entre los profesionales de la psicología está cada vez más aceptado que la eficacia psicoterapéutica no depende de la orientación ideológica o de la técnica del psicoterapeuta, sino que la distinción entre terapeutas que son más efectivos, pues viene más bien más que por la consideración, por criterios de orientación teórica o técnica específica, sino más bien por la creatividad o por el nivel de empatía o de autenticidad o de la capacidad de adaptación a los problemas de cada paciente con cada trastorno en particular. Y bueno, pues se atiende a criterios más prácticos que contribuyen al crecimiento, ¿no? Al cambio favorable y duradero de la persona, con quienes se comprometen en la relación de ayuda. También es fácilmente observable que esas corrientes psicoterapéuticas se van enriqueciendo unas con otras, y independientemente de orientaciones teóricas o planteamientos metodológicos, y bueno, pues quizá la tendencia sea cada vez más al eclecticismo. Por ejemplo, Adler, que fue uno de los disidentes de la corriente psicoanalítica, pues sugería que el proceso psicoterapéutico efectivo era en realidad solo uno que tenía distintas variaciones, ¿no? Bueno, sí me gustaría comentar algunas de las características que se ascriben a este enfoque centrado en la persona y, como comentábamos, avanzábamos antes, pues tenemos en primer lugar la empatía. La empatía, la actitud empática en el psicoterapeuta se manifiesta, pues como el objetivo, con esa disposición por comprender a fondo la experiencia de esa persona, del paciente que está buscando, pues la solución de sus problemas, ¿no? El objetivo es tratar de transmitir de forma verbal esa comprensión a través de la empatía y, bueno, que este concepto pues es compartido por la mayoría de las corrientes psicoterapéuticas más modernas, contemporáneas. Las diversas formas del psicoanálisis pues tenían como objetivo una comprensión exhaustiva del mismo, ahí fue como un poco el precursor de esa importancia de considerar la empatía y, pues con la finalidad de diseñar un programa adecuado adaptado a cada persona que reciba ayuda, pues los profesionales de la conducta requieren pues de esa empatía para poder explorar los factores que condicionan su conducta con la mayor precisión posible. La actitud empática en la actualidad es reconocida por todas las corrientes como un elemento que es fundamental, indispensable, esencial en el proceso psicoterapéutico. En la aportación del enfoque centrado en la persona, pues consiste en la identificación y análisis de la actitud y de tal actitud y el énfasis que se puso en ella como un factor terapéutico pues de primer orden del proceso psicoterapéutico. La actitud empática en el enfoque centrado en la persona pues supone que ésta es capaz en condiciones favorables de hacer una exploración, una autoexploración de su propia experiencia, pues debido a ese impulso natural hacia el crecimiento para efectuar los cambios que considera apropiados, ¿no? Y bueno, el entrenamiento clínico de psicoterapeuta centrado en la persona se concentra en poder captar con la mayor precisión que sea posible esos matices de sentimiento y significado de la experiencia de la persona que recibe la ayuda. Bueno, eso en cuanto a la empatía y la participación activa del terapeuta. La autenticidad también en la práctica psicoterapéutica se acepta que la mayor autenticidad o correspondencia entre lo que una persona percibe y lo que dice de sí misma sería un índice de buen funcionamiento psíquico, ¿no? Y bueno, existe un alto grado de correspondencia entre la comunicación de las personas, que es uno de los objetivos esenciales del proceso psicoterapéutico, que se centra en la persona que recibe esa ayuda, en la misma relación con el psicoterapeuta que vaya liberando ese conflicto y de la inconsistencia entre lo que experimenta y lo que expresa de sí misma. Entonces, para impulsar esa autenticidad, congruencia, pues las corrientes o las orientaciones psicoterapéuticas difieren en la forma de realizarlo, pero bueno, la participación del psicoterapeuta es fundamental en este proceso de autenticidad.
Y bueno, en cuanto a autenticidad y al tema de la empatía, pues creo que son dos elementos fundamentales que merecen un primer análisis y que deben de contener desde el punto de vista de las orientaciones, sea cual sea, de la psicología al tratar al paciente en consulta. Y bueno, de la importancia que tiene el ámbito de la psicoterapia, como comentamos. Bien, pasamos al tema 2.3, que se trata la psicoterapia de grupo. Vamos a ver algunos aspectos de antecedentes en la psicoterapia de grupo, la terapia grupal. Y bueno, el encuentro psicoterapéutico grupal es una forma especial de psicoterapia en la que un número determinado de personas pues ayuda a otras con la guía de un experto que en ese sentido se le denomina facilitador, guía, director, psicoterapeuta de grupo o líder. El psicoterapeuta selecciona a los integrantes, los que se van a beneficiar de esa forma, ¿no?, de practicar psicoterapia, sobre todo para resolver las dificultades emocionales o para trabajar el desarrollo personal. La terapia grupal ofrece a los integrantes la oportunidad de experimentar y aprender en cuanto a relaciones interpersonales y la interacción desde un punto de vista afectivo dentro del contexto social, en este caso de la terapia de grupo. Cada persona, cada miembro del grupo recibe feedback o resonancia en su intento de estar o de interactuar con los demás, expresa sentimientos que están bloqueados, experimenta, también realiza un proceso de análisis y trabajo de los conflictos interpersonales del pasado. Y bueno, la terapia grupal es una herramienta para que sea transmitir, ¿no?, o desarrollar esa libertad emocional y ejercer las relaciones interpersonales. Uno de los postulados para formar grupos consiste en la necesidad que, desde un punto de vista innato, que tiene el ser humano de reunirse para compartir. Y bueno, dentro de ese postulado de que la pena compartida es más soportable y que la alegría cuando se comparte pues se hace más intensa, ¿no? Todo ser humano relaja su tensión y disminuye sus preocupaciones, sean de la índole que sean, cuando satisface su necesidad de comunicación. En cambio, cuando se encuentra solo con sus preocupaciones, pues surge ese peligro de hiperreflexión o de evolución desde un punto de vista psicopatológico que provoca los conflictos. Cuanto más prolongada la enfermedad, o cuanto más radical ese aislamiento, pues más grave es el riesgo de enfermedad, ¿no? Bueno, son algunas de las características que quería comentar y en cuanto a la expresión emocional, con esto grupal, y sí quisiera también hacer una breve reseña sobre el estado actual de la terapia grupal y bueno, como consecuencia de la cantidad de trastornos, de abordajes de distintos problemas que presenta la sociedad, pues bueno, pues las terapias grupales, pues es preciso realizar una clasificación. Y en primer lugar sí me gustaría considerar que se pueden separar en función de su base teórica, según la forma de participación del psicoterapeuta, según la técnica que se utilice, también según la orientación de las metas por obtener, según los criterios formales, el grupo de pacientes o el grado de amplitud de las mismas. Bueno, sí, existen distintos tipos de clasificaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, hay una clasificación de Cossini del año 75 que separa a los grupos en directivos y no directivos de la siguiente manera. Directivo verbal, que incluiría terapia grupal analítica, análisis transaccional, grupos de consejo y grupos conductuales. Y el directivo accional, que se incluía el psicodrama, la gestal, el juego de roles conductual. Y luego el no directivo verbal, que sería un grupo centrado en el paciente y de autoayuda. Y el no directivo accional, que sería un grupo de psicodrama y de actividades. De acuerdo con las características, ¿no?, con los parámetros, pues los grupos pueden separarse clasificándolos en los siguientes: grupos de apoyo, grupos de orientación analítica, psicoanalíticos, transaccionales, conductuales, gestálticos, psicodramáticos y centrados en el paciente. Según el contenido, pues la clasificación pues, podría ser grupos de apoyo que trabajan los factores del medio ambiente, los analíticos, las situaciones pasadas y presentes dentro y fuera del grupo, los psicoanalíticos que hablan de las experiencias primarias del pasado, las relaciones interpersonales grupales, los conductuales, que son donde los síntomas específicos, sin dar importancia a la causalidad, pues es donde se expresan, y los psicodramatistas, que dan importancia y relevancia a las situaciones presentes y pasadas y a las relaciones dentro y fuera del grupo. Bueno, y también por otro lado los gestálticos, que dan ese énfasis a las situaciones presentes, enfatizando el aquí y ahora, y los grupos centrados en el paciente, en las situaciones presentes y en relación dentro y fuera del grupo, ¿no? Esas son algunas de las características de clasificación de los grupos.
bueno, para tener una idea global de cómo se clasifica atendiendo a distintos criterios. Bien, pasamos al tema 2.4. El tema 2.4 vamos a ver la diferencia entre la terapia grupal y la terapia familiar. Vamos a ver las características de la terapia familiar y las características de la terapia grupal. Bueno, en primer lugar, la primera diferencia está en relación con el tiempo. Y bueno, la terapia familiar es esencialmente breve o por lo menos el objetivo es que sea breve, ¿no? La terapia grupal, sus integrantes no están presionados por finalizar entonces por la terapia. Y además el tiempo, bueno, pues no es el problema principal, ¿no? Cuando un grupo familiar decide acudir a terapia, pues tiene la sensación bueno, de que la inicia con ciertos temores y con dolor y bueno, con una expectativa un poco impredecible, ¿no? En la terapia grupal, la mayor parte de los integrantes pues, van percibiendo se puede decir incluso una fascinación por el proceso y reciben y brindan pues ese feedback y aprenden nuevos papeles, nuevos roles y experimentan nuevas conductas, ¿no? Como una generación de esas alternativas de conductas para sustituir a las que estaban generando el problema. Las terapias familiares que tienen un buen índice de éxito, pues plantean metas específicas y las cuales cuando son alcanzadas hablan del éxito de la terapia, ¿no? Como indicador de ese éxito. Las terapias de grupo son importantes las metas y la resolución de las distintas crisis que se plantean, pero solo como una parte de la estructura general de la terapia. En el proceso de la terapia grupal, los sueños, las personalidades, bueno, los estilos de vida, los valores, pues van modificándose. Los integrantes aprenden poco a poco a ir cambiando, a crecer, a pelear y a intentar superar esos obstáculos por los que han acudido a la terapia, que no podían resolver. La sensación de comunidad pues hace que se una el grupo en todo momento y el agente principal para esa unión sería la curación, ¿no? O la intención de la curación. El proceso de cambio puede ser rápido o lento y los integrantes de los grupos de autoayuda pues expresan, por ejemplo, sus sentimientos y se dan cuenta de que no están solos en sus dificultades. En todas las formas que se plantean de los grupos de autoayuda, pues los participantes reciben el afecto de otras personas y ese grado de percibirlos como apoyo para resolver sus problemas inmediatos, ¿no? La potencia del grupo no puede alcanzarse por el psicoterapeuta en la terapia individual, ¿no? Eso es un proceso de retroalimentación entre ellos mismos, ¿no? Y la tarea del terapeuta ahí pues sería más bien como un facilitador o orientador, ¿no? Cuando una persona decide ingresar en un grupo terapéutico, pues seguro plantea como hipótesis segura que ha experimentado insatisfacción hacia sí misma, hacia su vida, que tiene problemas y se siente insuficiente en comparación con los demás. Y pues, lo que espera, su expectativa es que espera recibir ayuda del grupo para ser mejor, ¿no? Y los cambios serán individuales y son llamados microcambios, se traducen a nivel grupal en macrocambios, ¿no? Bueno, existen formatos de psicoterapia, por ejemplo, me gustaría analizar un poco la psicoterapia grupal, psicoanalítica, y bueno, pues el grupo psicoanalítico pues, se centra en los principios del psicoanálisis, asociaciones libres, interpretación de los sueños, análisis del mecanismo de defensa. El trabajo del grupo se dirige a un proceso de reorganización muy profundo de esas tendencias desde el punto de vista instintiva y las consecuencias que supone la vida de los participantes. La teoría y la práctica de la terapia individual se lleva a la situación de grupo y es que esta es la forma más frecuente de la terapia grupal. En el grupo psicoanalítico, el terapeuta consigue crear un ambiente, una atmósfera que favorece la autoexploración verbal y la interacción entre los distintos componentes del grupo. Acepta a una persona, la teoría psicoanalítica implica una aceptación de la persona como enferma mientras no puede percibir la realidad y no llegue a la autodeterminación, ¿no? Ese proceso es fundamental. Las causas de esta problemática pueden ser múltiples y frente a ellas, pues el neurótico cree que su percepción del mundo es real, ¿no? La psicoterapia psicoanalítica tiene como objetivo mejorar la percepción y la adaptación real. Y lo que se hace es trabajar sobre los mecanismos de defensivo de abandono e impotencia y el paciente pues encuentra en el grupo ese consuelo, ¿no? Ese feedback con otras personas con las que colectivamente va a interactuar en un modo de beneficio grupo, ¿no? de beneficio mutuo, perdón. Bueno, la estructura de los grupos pues se clasifican en función del método, la profundidad,
del tipo de facilitador, del contenido, del tiempo y del objetivo, ¿no? Son criterios de clasificación de los grupos. Vale, pues pasamos al último tema de este bloque 2, que son las técnicas de encuentro grupal y aplicaciones. Vamos a ver algunos de esos aspectos. Y bueno, sí me gustaría comentar que algunos facilitadores realizan encuentros grupales en su propio consultorio, adaptan la sala y su habitación donde entrevistan a los pacientes de forma individual habitualmente. Y bueno, lo que hacen es, bueno, pues la condicionan y crean un espacio grupal poniendo sillas o almohadas, y esos grupos pueden reunirse entre 1 y 3 veces por semana. Sea cual sea el lugar, el contexto donde se elegido para realizar esa terapia grupal, pues la técnica de psicoterapeuta debe incluir siempre una intervención didáctica, una psicoeducación y una aclaración de lo que se va a hacer, ¿no? Y bueno, es siempre aceptando los consejos de los pacientes, con un proceso también de intercambio entre el terapeuta y los pacientes para aumentar esa cohesión interna de los grupos, ¿no? Hay grupos que existen los fines de semana o para realizar, digamos, con maratones de terapia grupal, y entonces, bueno, pues lo hacen en locales habilitados para el efecto, ¿no? En cuanto a durante el trabajo grupal que se realiza, pues habrá siempre disposición, bueno, de siempre papel facial, almohadas, colchones, para descargar la agresividad, en fin, en función del grado de orientación a la que se activa esa terapia de grupo, ¿no? Bueno, normalmente se disponen sentados en círculo y cercanamente para expresar la identificación con el grupo. Sentarlo frente a frente podría interpretarse como una cuestión de desafío, lucha por liderazgo. Sin embargo, al sentarlo en círculo, bueno, pues aumenta esa pertenencia, esa sensación de pertenencia o cohesión del grupo, ¿no? Bueno, existen numerosas formas de dirigir la terapia, pero bueno, la mejor forma de disminuir la tensión la interferencia será por realizando el encuentro grupal en los fines de semana, ¿vale? De viernes a domingo, cuando son grupos así más numerosos. Y bueno, hay que decir también que la dinámica grupal ha servido para desarrollar áreas como, bueno, pues adiestramiento de la dirección, descubrir nuevas técnicas aplicadas a distintos contextos en los que, bueno, pues se plantea como necesario, bueno, pues que los pacientes se encuentran con otras personas con problemas similares, como una forma de intercambio de impresiones, de solución de conflictos y de un proceso de empatía y de feedback entre los testimonios que cuenta cada uno de los grupos, y en ese contexto, pues el rol del psicoterapeuta, del psicólogo como facilitador, es fundamental, ¿no? Para dirigir esos grupos. Bueno, sí me gustaría destacar, pues, para finalizar el bloque, algunas de las técnicas que se utilizan, por ejemplo, la técnica psicodramática, y bueno, pues tiene distinta aplicación a el psicodrama, pues, por ejemplo, al abordaje de la discapacidad intelectual, ¿no? El psicodrama, así como he querido coger una definición de Mercader de 2013 que habla de psicodrama como que consigue aportar practicidad y es capaz de adaptarse a las condiciones más adversas y desestructuradas que puedan darse. Necesita el terapeuta conocer los recursos, manejarlos adecuadamente y además necesita ser creativo y adaptable a las circunstancias, ¿no? El propósito de trabajo es poner a prueba, bueno, pues eso, esa capacidad de aquí a ahora y utilizando técnicas de psicodrama, ¿no? Brevemente me voy a comentar, bueno, un tipo de abordaje psicodramático en la discapacidad intelectual, y es que, bueno, para aplicar las técnicas psicodramáticas, pues supuso un cambio importante en el metodológico y adaptar algunos problemas, pues, por ejemplo, en el caso de discapacidad intelectual, ¿no? O también aplicado a problemas de trastorno de atención de hiperactividad, trastorno de personalidad límite, síndrome de Down, etcétera, ¿no? Y los objetivos, al fin y al cabo, son los mismos que se plantean. Serían, bueno, pues lograr mayores niveles de autonomía, tanto en el desempeño de una actividad concreta como en la planificación o autorregulación de los cuidados cotidianos, indagar en las metas personales de cada uno, esbozando, adaptando un proyecto vital individual, implicar al usuario en la toma de decisiones en la vida cotidiana, continuar trabajando en la mejora de la convivencia
y, bueno, promover la actividad, la convivencia y, bueno, y también promover ese incremento de autonomía en cuanto a tareas de ocio. Muchas gracias.